Para Irene y para mí siempre es una alegría compartir la palabra de Dios y sobre todo hablar a las familias, hablar a los matrimonios, las familias. Una de las cosas que he oído de personas es cómo desearía tener un matrimonio bien lindo. Y algunos vienen con una idea, ¿verdad? O sea, cuando se casan. No, va a ser el mejor matrimonio. Va a ser un tiempo de felicidad. Y pasan los días y en muchos casos la felicidad se vuelve una pesadilla para muchas parejas y familias. Ayudamos a muchas familias en diversos lugares y vemos cómo hay tanto sufrimiento en las familias. Y yo me quedé pensando, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ayer hablamos de las amenazas que está sufriendo la familia. Hay muchas amenazas en este tiempo y tiene muchos retos la familia de salir adelante, de que los hijos tengan un éxito en la vida. Todos queremos eso. Todos queremos que nuestros hijos, por lo menos yo le vengo diciendo a las iglesias, a los hermanos, nuestros hijos tienen que hacer cosas grandiosas porque son hijos de Dios. Son hijos de hogares que conocen de Dios. Lo que yo he encontrado es que muchas veces nosotros los padres pues no estamos muy maduros, que digamos, aunque tengamos muchos años, y el comportamiento comienza a afectar las relaciones de familia. Y en esta mañana quiero tocar un poco ese tema. Cómo necesitamos matrimonios maduros y familias maduras. Y a veces cada uno, si yo le pregunto, ¿qué es para usted maduro? Algunos me dicen, bueno, que ya está pasadito de años. No tiene que ver. Mira que yo he encontrado personas de muchos años que se comportan como niños rebeldes. Es más, se les acrecienta con la edad la inmadurez. Y yo me quedo pensando, ¿pero qué pasó? Estamos como al revés, ¿verdad? Pero en la palabra tenemos algo interesante. En 1 Corintios 13, Pablo habla sobre las preeminencias del amor, ¿verdad? El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor, y comienza a dar toda una serie de cosas que cuando lo vemos así, la mayoría dice, no, eso es imposible, eso era Pablo, o quién sabe qué es lo que el ideal que tenía Pablo de cómo debe funcionar el amor. No, pero en el versículo 11, como que Pablo se le enreda el asunto y empieza a hablar otra cosa. En el versículo 11 dice, cuando yo era niño, está hablando del amor, acuérdense. Y ya venía muy bonito, como que podía haber terminado con un gran poema de amor si uno lo sigue la lectura. Pero de un pronto a otro Pablo cambia el estilo y dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Y cierra el pasaje. Y uno se queda pensando, bueno, ¿y qué le pasó al hermano Pablo? Seguro estaba distraído y de pronto a otro se le vino otra idea, como a veces nos pasa a nosotros que estamos haciendo algo y hacemos otra idea. Y bueno, en mi caso yo a veces hago esa otra idea antes de que se me olvide. Si no la apunto, se me olvida. Entonces, bueno, uno piensa que Pablo es así, pero lo que Pablo está hablando es que el amor produce madurez en las personas. Y que el amor es... la actitud de ser adulto proviene de un estado de madurez. Y esto es importante porque si no entendemos cómo afecta esto las relaciones familiares y matrimoniales, muchas parejas no crecen y se aman. Mire, yo he conocido parejas que se aman mucho, pero no pueden andar en el mismo vehículo. No, cada uno agarra su carro, aunque vayan para el mismo lugar. Y yo le preguntaba, pero ustedes están mal, ¿cómo se le ocurre ir cada uno en un carro diferente? No, yo con mi esposo no me monto, y el esposo decía, yo con mi esposa no me monto. Yo voy feliz si yo voy solo o yo voy con alguien, pero que mi esposa vaya en otro carro. Y yo me quedé pensando, ¿y entonces cómo viven? ¿Verdad?
Y muchas parejas viven muy mal porque se aman, pero no pueden estar mucho tiempo juntos porque se pelean. Y es un pleitazo, ¿verdad? Y si están lejos, están sufriendo uno por el otro. Vea usted qué conflicto. Yo espero que no haya ninguna pareja así aquí. Bueno, y tal vez el pasaje les ayude. Ahora, pero tenemos que partir de varias ideas. Si cuando hablamos de familias, tenemos que hablar que la familia empieza con los matrimonios, porque los matrimonios se convierten en familias. Y el matrimonio para mí fue un plan de Dios, nació en el corazón de Dios, como un modelo de que lo que Él quería, porque al final, si ustedes leen ya con San Pablo, habla del matrimonio como la esposa del Cordero, nos da una figura, un simbolismo, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender lo que significa el matrimonio, que yo creo que se ha ido perdiendo en este tiempo, el valor, el concepto del matrimonio. Y para aquellos que ya tienen 20 años de casados, o 50 o 100, se los recomiendo, se los recuerdo. Dice Génesis 2:18, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer para hacer una sola carne. Y a veces ese final entendemos que se unirá, podemos entenderlo, pero una sola carne, ¿qué significa? Porque no es que nos despersonalizamos en el matrimonio, en las relaciones familiares, no nos despersonalizamos. Es que lo que Dios quería enseñarnos es que formamos una nueva unidad, ¿verdad? Pero esa unidad está sujeta a dos cosas. Y esto es importante porque es parte de lo a veces de no crecer. Uno dice, por tanto, dejará. Ese verbo es muy importante en las relaciones matrimoniales y familiares. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Dejará. Y este es un problema que yo he encontrado en muchas relaciones de pareja. Muchos papás, esos suegros y suegras, ¿verdad? Terribles, que se meten en los matrimonios. Uy, Dios nos libre. ¿Habrá alguno así para orar por usted, querida hermana, y sacarle ese espíritu de entrometida en el hogar? Sí. Ay. No dejan. Y algunos entonces papás ayudan a los hijos que están empezando y tienen muchas dificultades económicas, pero el dinero les hace pensar que tienen derecho al control, porque está la idea que el que paga manda, y no es así. Entonces, aquí vemos dos caras del asunto. Uno, los papás entrometidos, y otros, los esposos o esposas que no dejan su hogar y que a veces entonces están queriendo formar una familia con las cosas del hogar que dejaron. Y aquí lo voy a explicar un poquito mejor. Dejar quiere decir las costumbres de la familia, ¿verdad? Y algunos vienen con muy malas costumbres. Estaban acostumbrados a que el mamá les daba todo, les cuidaba todo, y esos esposos no crecieron. Vean lo interesante. Se quedaron ahí esperando. Entonces llegan a un hogar donde espera que le hagan de todo, ¿verdad? Les cuesta dejar. También dejar aprendizajes y situaciones difíciles. Ayer hablábamos que uno de los problemas más graves en las familias es que todo lo que pasa ahí lo aprendemos en la familia. Y como lo aprendemos en la familia, entonces lo aprendemos muy profundamente, porque todo lo que vivimos en nuestra familia siempre está inmerso en grandes emociones, en el enojo, en la alegría, en el rechazo, en todas las emociones que puedan existir. Y como las familias manejan todas esas emociones, y más cuando las familias no crecieron, ¿verdad? Se imagina qué emociones para la nuera que los papás del esposo estén entrometidos en el matrimonio.
Sí. Bueno, hay algunos países, estaba viendo las costumbres en Corea, de las nueras nuevas, ¿verdad? Antes no eran, ahora sí son, ¿verdad? Antes, por eso no era, ¿verdad? Esas nueras pasaban a ser como las servidoras del hogar cuando se casaban en la casa de la familia del novio, ¿verdad? O otras suegritas, bueno, son muy buenas. No hay que hablar mal de las suegras. Ve, allá hay uno que dice, ¿qué? ¿Se la mando o se la llevas o te la mando? ¿Cómo sería? No. No, dice que es buena la suegra. Entonces, estilos de vida también muchas veces no maduran las personas y siguen repitiendo los estilos de vida que vivieron en la casa. ¿Y qué son los estilos de vida? A veces muchachos o muchachas irresponsables en el hogar, salían cuando querían, entraban y salían, no asumían responsabilidades de la familia y se casan y siguen igual. Bueno, ahora con una tarea. No, es que yo tengo que realizarme, ¿verdad? Y esa es la gran mentira que viven algunos matrimonios. Si usted le pregunta, no, es que yo busco mi realización personal. Y entonces en la sociedad la otra mentira es, tengo que ser feliz, aunque deje la familia. Y uno tiene que aprender a que uno es feliz en la familia que Dios le dio. Tenemos muchos años, ya Irene y yo no decimos cuántos años tenemos de casados casi, porque tenemos demasiados. No, y no es tanto por decirlo, sino porque dando una conferencia en Guyana, dijimos cuánto tiempo, y yo noté que todos se pusieron a pensar y no me pusieron atención como a la conferencia. Y al final me separaron algunos y me dijeron, entonces usted tiene como 95 años. ¿Verdad? Se pasaron pensando y haciendo números todo. Por eso le dije, nunca vamos a decir cuántos años más tenemos de casados, pero tenemos muchos. Y hemos aprendido algo, que sí se puede ser feliz en el matrimonio. Y esa es lo que Dios quiere para usted. Pero que tenemos que hacer cambios en nuestra vida. Tenemos que entender, dejará, y tenemos que entender el término se unirá. Una vez le pregunté a alguien, le digo, ¿cómo está tu familia? Pensando en la esposa. Mi familia, mi mamá está bien, mis papás todos están bien. No, yo me refiero a tu familia. No, ella es mi esposa. Mi familia es fulano, son los papás. No. Lo interesante, si usted se va al libro de Cantares, dice, hermana mía, paloma mía y perfecta mía, amiga mía, son 4 términos que usa el libro de Cantares 5:2. Y cuando yo analicé, hermana mía, bueno, es que cuando uno se case, la nueva familia, de acuerdo a lo que dice la Biblia, es la esposa y los hijos. Los papás, sí, los queremos mucho, los suegros, la suegra, pero son otra familia. Aunque podemos quererlos, cuidarlos, ayudarlos, eso estoy de acuerdo plenamente, honrarlos, pero son otra familia. Mi familia parte con Irene y con mis hijos. Bueno, y ahora ya tenemos nietos, entonces otro mayor de la familia. Y ya una nieta está casada, entonces ya tenemos otro más de la familia. Y ese nos ganó. Yo al principio, bueno, era mi primera nieta que se casaba y yo estaba muy preocupado, viéndolo así como muy serio, ese novio de mi nieta. Pero cuando se casó, estando en el matrimonio, como que ahora leen cosas que escriben hacia el esposo. Y él sacó un papel para hablar de lo que era mi nieta para él. Y al final dobló el papel y comenzó a abrir su corazón. Y dijo cosas tan lindas de mi nieta que ahí inmediatamente lo hicimos familia. Antes no, ¿verdad? Pero ahí lo dice otro nieto que tengo ya. Y entró con todos los derechos. Familia. Se unirá.
Y bueno, el otro aspecto que tenemos que entender en los hogares, en las familias, es que Dios en Génesis 2:18 dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. ¿Qué va a ser bueno que uno esté solo? Viera, solo tonteras piensan los hombres solos. ¿Sí? Bueno, y las mujeres también. ¿Sí? ¿Verdad? Y dijo, le haré ayuda idónea, y ese término es interesante. Es piedra de ayuda, si uno lo va al hebreo. Roca de apoyo en la vida del hombre para dar estabilidad emocional y espiritual. Vean lo interesante. Así es que vean lo que son ustedes, queridas hermanas, esposas de los esposos. Piedra de ayuda, roca de apoyo. No roca de la eternidad, roca de apoyo, ¿verdad? Ahora, si usted no entiende eso, ¿cómo le va a costar a usted ayudar a su esposo? Yo he visto parejas que pobrecitos los esposos, hay que orar por ellos, ¿verdad? Así como he visto hombres que no cuidan a sus familias. Pero todo esto nos tiene que llevar a que el matrimonio y la familia es cosa de adultos. Y entonces aquí tenemos que entender que un adulto tiene características diferentes, como dijo Pablo, en su manera de pensar, su manera de actuar y su manera de analizar las cosas. Y lo que yo encuentro en muchos adultos hoy día, esposos y esposas, en que siguen con las cosas, primero no dejaron cosas de la familia. Se aprendió que en la familia gritaba, ahora gritan en las relaciones en la nueva familia. Se aprendió que en la familia era solo pleitos a toda hora y todo se pedía exigido. O se aprendió que el papá o la mamá de la familia que vino eran personas groseras y agresoras o maltratadoras de alguna manera. Muchos esposos comienzan a repetir el mismo patrón de la familia porque no dejaron, quedaron atrapados en un aprendizaje, en una situación que les impide entonces tener un matrimonio sano, bueno, nuevo, porque nuestro matrimonio, nuestra familia tiene que ser diferente, porque nosotros tenemos la presencia de Dios en nuestro hogar. Pero a veces, qué difícil es cuando la persona, primero, no están enfocados en Dios, están más desenfocados, porque cuando uno no está enfocado en Dios, no le permite madurar. Vean lo interesante, no madura. Sigue enfocado en las cosas que tenía que haber dejado. Dejará, no las dejó. Y sigue trayendo los mismos problemas. La persona que tiene, y voy a dar unos síntomas de inmadurez. Si usted está en la lista, bueno, tengo también una buena palabra. El Señor quiere arreglar tu vida familiar. El Señor quiere que tu familia sea un buen lugar para usted. No importa los años de casado que tenga. El Señor sigue transformando vidas de hogares. Entonces, porque en estos síntomas de inmadurez, o sea que no dejaron, mucha gente comienza a repetir las cosas. Ahora, por eso es que necesitamos nosotros, como dice la palabra en varios textos, dejar lo que queda atrás. Eso dice San Pablo. Y dejando lo que queda atrás, me estiro. Yo tengo un versículo maravilloso que Irene y yo nos ha servido de modelo para ayudar a muchas familias. Tiene 3 frases. Aquello que fue, ya pasó. Esa es la primera frase. Eclesiastés 3:15. Lo que ha de ser, ya es. Esta es mi realidad. Y en mi realidad, yo tengo que dejar lo que ya pasó. Yo no puedo vivir con el pasado a cuestas. El pasado a cuestas no nos deja cambiar. El pasado a cuestas no nos deja ver la bondad de Dios en nuestro presente. El pasado a cuestas que no resolvemos no nos permite madurar. El pasado a cuestas que vamos trayendo en la vida no nos permite enfrentar la vida con éxito. El pasado a cuestas siempre va a traer cosas de destrucción porque, yo estoy pensando, es que esto me pasó. Y como me pasó, yo no me dejo ahora.
Como me hicieron tal cosa, yo por eso ahora estoy peleando por todo. Como no resolví las cosas, ahora sigo y comienzo a trasladar un pasado que no fue de bendición o que no pude cambiar, lo comienzo a trasladar a un presente que Dios quiere cambiar para nosotros. Entonces la primera frase es: aquello que fue ya pasó. Lo que ha de ser, tu presente es este. Pero hay una tercera frase, la maravillosa de todos. ¿Sabe qué dice? Pero Dios restaura lo que pasó. Y por eso es que en esta mañana estamos hablando de madurez e inmadurez. Voy a darle algunos síntomas, ¿verdad? Cuando somos inmaduros, llevamos primero, como dije, llevamos a la familia y al matrimonio los aprendizajes de la infancia. El niño siempre lleva sus cosas. Y es interesante este aspecto de madurez e inmadurez. Por ejemplo, los que han tenido bebés recientemente, al año y medio, el bebé puede tener sus manos llenas de juguetes, pero ve a un amiguito ahí con un juguete y va y se lo arrebata y se pelean, porque la inmadurez hace que sea egoísta, quiere todo para él. La inmadurez hace que el mundo gire alrededor de la persona. Pero a los 3 años, ese mismo niño sufre un cambio. Las edades son aproximadas, ¿verdad? Algunos aprenden más rápido, otros van más despacito, porque en la vida hay de todo. Algunos son lentos para arrancar, otros son muy rápidos para arrancar, ¿verdad? Pero a los 3 años, el niño anda con sus juguetes, ve al amiguito con los juguetes y le dice: te presto mi juguete y me prestas el tuyo. Y ese paso se llama del yo al nosotros. Y ese paso del yo al nosotros muchas veces lo encuentro en matrimonios y familias, en esposos, en esposas, aún en los hijos que no lo dan. Y entonces todo el tiempo ese esposo, esa esposa, esos hijos están demandando, porque el niño siempre va a ser egoísta, aunque son muy bonitos los chiquitos, ¿verdad? Son bonitos, mientras no molesten, ¿verdad? Sí, son bonitos, porque ya yo soy abuelo, yo solo estoy para disfrutarlos, los papás que se encarguen de corregirlos, ¿verdad? Pero los niños, mientras no molesten así, el niño, el esposo que no crece, se vuelve egoísta con su familia. La esposa que no crece, que mantiene ese yo, cree que todo gira alrededor de ella. Y es uno de los síntomas de inmadurez, porque no es solamente ser egoísta y que el mundo gire alrededor de la persona, sino que comienza a repetir todas las conductas de niños. Por eso San Pablo está diciendo: cuando era niño pensaba, juzgaba y actuaba como niño. Pero él no se quedó ahí, dice: pero cuando fui adulto dejé las cosas de niño. Y yo no sé cuántos en esta mañana traen cosas de niño. No importa que usted tenga 30, 40, 60, 80 años, no importa. Analice un poquito cuáles cosas tengo de niña todavía o de niño, que hacen que en mi casa se convierta a veces las situaciones difíciles, que me enojan, porque el niño es como cuando no tiene las cosas se enoja. ¿Cuántos de aquí vienen a veces enojados por cualquier cosa? Sí, y aún hoy día vinieron a la iglesia y cuando entraron ahí cambiaron por una sonrisa muy forzada, ¿verdad? Pero venían enojados. Habrá alguno así, sean valientes, digan la verdad. Acuérdense que en la iglesia usted no puede mentir porque Dios los está viendo. Ya está, estoy molestando. Pero ¿cuántos a veces venimos? Porque el niño hace que nos enojemos fácilmente. Esa es la parte niña. Y algunos niños dicen: no, es que, y esa es la mamá, ¿verdad? Es que sacó el carácter igualitico a su papá. Y el niño, en lugar de sentirse molesto, dice: hey, sí, yo me parezco a mi papá, por eso es que soy así. Mentiras. Su papá era un hombre malcriado, posiblemente un hombre grosero, pero usted es un hombre de Dios. No puede usted repetir esas conductas en un hogar.
Entonces, ¿qué ha hecho Dios en su vida? ¿Qué ha hecho Dios? Cuando la palabra de Dios dice que cuando venimos a Él, he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Y usted sigue con las cosas de chiquito, chiquito malcriado, chiquito rebelde, egoísta, hace lo que quiere, no se integra porque los niños están más orientados a reaccionar emocionalmente que a pensar. Y cuando usted hace cosas solo por reaccionar, sin pensar, esa es la parte niña suya. Y usted va a tener que decirle: Señor, ayúdame a llevar estas cosas para ayudarme a crecer. Porque esas cosas dañan la familia. Por eso encontramos muchos matrimonios y familias en conflicto, porque están repitiendo su conducta de niño. Y lo más triste, ¿sabe qué es? Que ni cuenta se dan. Y que son personas que están ahí pensando que lo hacen bien. No, como me decía en una clase de escuela dominical que tenía, uno decía: yo soy el marido del año. Y al año siguiente se divorció. Fue algo terrible, ¿verdad? Pero él creía que lo estaba haciendo tan bien, pero era egoísta, no podía ver las necesidades de su familia, era irresponsable, porque los niños son irresponsables. Hace un tiempo, estando en un aeropuerto, una señora estaba ahí como a la par con Irene, y la señora le dice a una niña como de 4 años: voy allá, ya vengo, cuide usted la maleta. Yo estaba ahí oyendo, y yo siempre observo. La niña empezó a jugar a la par de la maleta, y de pronto otro se fue por allá y dejó la maleta, porque los niños no tienen responsabilidad. Y cuando vino esa señora, le dio una gritada a la pobre chiquita, ¿verdad? Y yo decía: aquí la irresponsable es usted, que dejó en un niño la responsabilidad de dejar un niño cuidando cosas, porque creemos que hacemos bien, pero es nuestra parte niña, y nuestra parte niña no funciona cuando estamos en matrimonio. Es muy lindo el niño que todo lo cree, el niño alegre, espontáneo, pero también el niño es rebelde, el niño es malcriado. ¿Usted no ha visto niños que se tiran a hacer un berrinche ahí? Bueno, yo he conocido esposos y esposas que hacen berrinches, no se tiran al suelo, pero hacen un berrinche de cosas. ¿Cuántas de aquí hacen berrinche para lograr algo, verdad? Es terrible, es terrible. Y si usted ve un niño en el supermercado tirado ahí, revolcado, llorando porque no le compraron algo, usted se queda viendo: qué chiquillo más malcriado, yo le daría un fajazo. Bueno, eso es lo que piensan algunos. Pero cuando usted hace el berrinche, ¿quién tiene que darle el fajazo? Porque ya es muy difícil. Entonces, las actitudes inmaduras que no son analizadas, y que muchas veces hacen que ese niño no crezca, hacen que esa familia entre en conflicto, ¿verdad? Por eso el pasaje de 1 Corintios 13:11 está diciendo que el matrimonio y la familia, es decir, cuando estamos grandes, estamos casados, son cosa de adultos. Y aquí yo quiero tocar algunos temas de ser adulto. Usted sabe que el adulto, hasta para escoger esposa, con quién casarse, con la esposa adecuada, tiene que ser adulto. Porque algunos se casan con la emoción de los niños, el enamoramiento. Ayer hablaba, dura 2 años el enamoramiento. El enamoramiento es un proceso que hace que usted se acerque a una persona, pero eso no es amor verdadero. Usted se siente como loco con la persona, pero eso no es amor verdadero. Ese es el preámbulo para que después usted diga: bueno, está muy feíto, pero aún así lo quiero, ¿verdad? Sí, ya Dios le cambió los ojitos y le puso en el corazón amor por esa persona que era tan feíto que nadie lo quería, ¿verdad? Entonces, usted maduró. Y algunos ven cosas, defectos. No, tiene tales defectos. No, así no se baña mucho, pero aún así yo voy a tratar de enseñarlo, porque inclusive
Vean lo interesante de escoger pareja como niño. Algunos llegan hasta, cuando atiendo, cuando ayudamos cuando es la enseñanza para prematrimonial, educación prematrimonial, hacemos preguntas muy interesantes. Entonces, a veces vemos como algunos dicen, no, yo sé que él tiene tales defectos o ella, pero yo la voy a cambiar o yo lo voy a cambiar. Siempre recuerdo una pareja, el muchacho muy buena persona, pero tenía problemas de alcohol. Y ella, enamorada, decía, don Miguel, con la ayuda de Dios yo lo voy a cambiar. Usted no va a cambiar a nadie. Y eso quiero decirle. Y esa mujer sufrió tantos años, porque se casó y él le prometió un montón de cosas, y como son los problemas del alcohólico, le promete y no cumple hasta que no decide realmente entrar en un proceso. Pero para entrar en ese proceso dura muchos años. Yo recuerdo que él me decía, no, yo controlo el problema del alcohol. Mentira, no controlaba nada. Y entonces armaba unos pleitos y llegaba borracho y gastaba todo el dinero en el alcohol y en parrandas por todo el tiempo, y ella sufre. Y yo le dije, ¿se acuerda que yo le dije que no iba a cambiar? Porque hasta para escoger esposa hay que ser maduro. Díganle a los hijos, maduren primero para que vean a quién escogen, y se van a arrepentir. Algunos dicen, uy, no, ya me di cuenta porque ya maduré, dice, ¿verdad? Usted no puede cambiar personas que vienen con una conducta grosera o irresponsable o despreocupada por los asuntos de la casa, una persona con desajustes a nivel psicosexual. Usted no puede cambiar eso, por más que lo quiera. Yo sí sé que Dios puede cambiarlo, porque he visto a Dios cambiando muchas personas, muchas familias, transformándolas, cambiando en familias que nadie daba nada por ellas, pero Dios en su misericordia y en su poder transformó las familias, les ayudó a madurar. Es una utopía que hace la persona en el enamoramiento. No, yo soy capaz de cualquier cosa, yo lo voy a cambiar o yo la voy a cambiar, pero algo le digo, no hay garantía. No hay garantía, y si no hay garantía, usted no compre un aparato que no tiene garantía, porque si se le descompone, hasta ahí llegó, no tiene a quien reclamarle. ¿Sí? Y después, no, sí, siempre le reclaman a Dios, pero yo que oré tanto por un esposo. Sí, pero desde la perspectiva de niña, hizo una ilusión de esposo, y tal vez no era el esposo que Dios le iba a dar. Pero usted, porque los niños ahí meten cabeza, como decía mi abuelita, me metió cabeza ahí, ¿verdad? O sea, no te ayudó a pensar, y la madurez nos ayuda a pensar. El niño solo reacciona, me enamoré y voy para allá. El maduro se queda pensando, me enamoré, lo quiero de verdad. Bueno, ¿y cómo será esta persona? ¿Qué aspectos tiene? Y vean lo interesante. Por eso es que tenemos muchos matrimonios en conflicto y muchas familias, porque el adulto tiene que ser capaz de responsabilizarse por los demás y por sí mismo, inclusive. El adulto tiene que ser capaz de mantener las creencias y valores. Si es cristiano, si viene a la iglesia y dice que es cristiano y es una persona adulta, es capaz de vivir coherentemente con lo que cree. Pero cuando somos niños, en nuestra manera de pensar y de juzgar, no podemos vivir con lo que creemos, vivimos con lo que sentimos, porque las emociones, el niño se maneja con las emociones y el adulto se maneja con nuestro sentimiento, con nuestra razón, y eso es lo que necesitamos. El adulto le gusta mantener una relación estable de familia. Las emociones siempre van a estar en nosotros, pero las emociones nunca nos van a controlar cuando usted es un adulto y cuando es un adulto cristiano, porque quien controla, el Espíritu Santo controla tus emociones y te lleva a la razón, y usted aprende que aunque usted sienta una emoción de hacer algo incorrecto, el Espíritu de Dios te va a decir, no, ahí no se puede, y usted obedece, porque el adulto obedece a Dios. El niño no. El niño comienza hasta a tratar de regatearle a Dios. Bueno, yo no me voy a portar mal, pero después voy a la iglesia y le pido perdón, ¿verdad?
Y algunos viven pecando y pidiendo perdón, viven en un empate. Y los empates nadie gana. Siempre hay perdedores, ¿verdad? Siempre pierden. El adulto sabe establecer prioridades. Un matrimonio, un hombre, está pasando gran necesidad. Él se va a la calle, que decía que iba a conseguir dinero, pero vino con una guitarra y le dijo a la esposa: mira, me compré esta guitarra, y en la casa no había hambre, no había que comer. Como niño no tenía prioridades y el hogar no era prioritario. Era prioritario sus propias necesidades. Como vemos, los niños son egoístas. Las personas adultas, si usted quiere tener un buen matrimonio, tiene que plantearse metas y cumplirlas. Y yo siempre le pongo a los matrimonios, a las familias, ¿cuál es la meta? Bueno, ser felices, pongamos esa meta ya. Vamos a buscar ser felices en Cristo, sanar nuestra vida en Cristo. Y entonces la pareja y la familia están mirando una meta y caminan sobre esa meta para sanar, para ser transformados y vivir diferentes. Pero los niños no, viven al día, ¿verdad? Y al día es lo que pase, es lo que salga. Y si el día amanecieron con el pie izquierdo, ese día le fue mal a todo el mundo, ¿verdad? Si amanecieron contentos, ese día estuvieron todos contentos. No podemos tener hogares así, son hogares infantiles que destruyen la relación. El niño tiene que el adulto es proactivo. Algunas personas, esposos, esposas, están en conflicto y se sientan a ver qué va a pasar. En lugar de buscar soluciones, se quedan atrapados en la congoja. Y es que no podemos, y es que esto, y tenemos que pagar, y tenemos que esto, y en esa congoja están ahí. Y entonces se sientan como a esperar que les llueva del cielo la respuesta. Pero saben, Dios quiere que usted actúe. Y lo que yo llamo una fe activa. Voy en la dirección de conseguir, y yo sé que Dios está conmigo y me ayudará y me dará salidas, pero en la acción, no en quedarme ahí estancado esperando a ver, como hacen muchos países. En Haití, qué difícil ese país, hay tanta pobreza, pero yo he llegado al convencimiento que esa pobreza está más orientada por el dominio de Satanás en ese país. Tiene controlado el país, fue entregado al enemigo. Y todos ahí, ¿cómo les cuesta? Siempre están esperando. Y lo primero que uno oye cuando habla, no, es que como no tenemos ayuda. ¿Y Dios para qué está? Ahí tenemos el poder de Dios y la fe en que Él nos ayudará. Y muchas familias viven así, acongojadas, esperando a ver de dónde viene la ayuda. Pero se olvidó que Dios quiere ayudarnos y bendecir a nuestras familias. El niño tiene la capacidad de dejar los egoísmos y aprendizajes de la familia anterior. El niño tiene la capacidad de analizar las situaciones racionalmente. El niño piensa en la familia como algo muy valioso. Y esto es una de las cosas que yo he encontrado. Muchas familias ya no creen en el valor de la familia. Es más, la sociedad está llevando a tratar de desaparecer a la familia, pero yo creo que no va a pasar nunca, porque la familia fue concebida en el corazón de Dios. Por eso es que hay tanta lucha en las familias. Por eso es que el enemigo no quiere que usted viva bien y te mantiene en estado niño. El niño, ¿sabe?, es agradecido. El niño construye la salud espiritual del hogar. El adulto construye la salud espiritual del hogar. Usted como esposo, como esposa, si está dirigiendo una familia, usted es la que tiene la obligación de construir la vida espiritual de los hijos. Ser adulto es asumir la responsabilidad con las tareas cotidianas. Yo ayer les decía cómo me costó a mí ayudar a mi familia, así al trabajo cotidiano, porque no estábamos acostumbrados. En mi casa, cuando yo nací, mi mamá me chineaba tanto que a veces me llevaba el desayuno a la cama. Entonces yo aprendí que me tenía que atender.
Pero cuando fui adulto y me casé y pasó la pandemia, entendí que las cosas no eran así, que yo tenía que cuidar a mi familia. Y creo que tenemos que aprender, pero si usted no saca lo niño, no puede usted tener la capacidad de aprender lo que Dios quiere para su familia. En esta mañana, yo no sé cuántas cosas usted trae de su familia. ¿Cuántas cosas usted está repitiendo en su hogar? Primero, que lo aprendió en su casa. Si usted analiza el manejo del dinero, muchas veces, de acuerdo a los papás que tuvo, cómo manejaron el dinero, usted aprendió a manejar el dinero. El manejo de cuántos hijos usted quería, bueno, hasta cómo iba a educar a los hijos, qué iba a enseñarle a los hijos, cuántas cosas. Y cuántas cosas negativas usted trae también de su hogar. El maltrato de su papá, o tal vez usted viene arrastrando aquellas cosas que sufrió en su hogar. ¿Y sabe qué he aprendido yo? Que el adulto busca la sanidad de Dios. Y en esta mañana, Dios quiere sanar tu familia. En esta mañana, Dios quiere que usted sea un adulto exitoso. No porque va a tener mucho más dinero, yo no estoy diciendo eso. No porque va a ser famosísimo, no. Sino porque en su hogar va a estar la paz de Dios. Usted la va a llevar como adulto. Va a estar la presencia de Dios. El Espíritu Santo estará guiando su vida. Usted está aprendiendo a ser obediente a lo que Dios quiere para su familia. Usted entonces está rechazando de alguna manera aquellas cosas negativas. Por eso es que en esta mañana yo quiero volver a repetir primero, tenemos que dejar lo que era de niño, ya no más, ¿verdad? Eso es lo que dice San Pablo, y es la obligación de todos de crecer, porque el matrimonio y la familia es de personas adultas, y las personas adultas saben cómo resolver los problemas, saben cómo enfrentar las dificultades, saben cómo enfrentar lo difícil de la vida, saben cómo guiar a los hijos, y posiblemente no son sabios en todo, pero sí tienen a alguien que les va a ayudar, la sabiduría que da el Espíritu de Dios, porque tienen hasta la capacidad para pedir sabiduría a Dios, aún de aquellas cosas que no saben, porque el Dios es maravilloso. Por eso dice, si usted no tiene inteligencia y sabiduría, pídala a Dios. Pero uno niño, ¿sabe qué he encontrado yo en personas que se creen que son niñas? Que todos lo saben. No, eso yo lo sé. No, eso como que llega uno y le habla. No, eso yo lo he hecho todo el tiempo. No, eso yo lo he pensado todo el tiempo. Sí, pero no cambian, porque están atrapados en la conducta que aprendieron de niños, y esa conducta está ahí a nivel inconsciente en nosotros y no nos permite hacer cambios. Por eso es que en esta mañana yo quiero que revisemos el versículo precioso de Eclesiastés 3:15, aquello que fue. Y en esta mañana yo quiero que usted piense aquello que fue, sí, aquello que pasé con mis papás, aquel hogar donde se pelearon tanto, aquel hogar donde yo vi tanta violencia, donde sufrí maltrato, donde sufrí tantas cosas. En ese hogar, yo no quiero que mi hogar sea igual a ese. Por eso dice, aquello que fue, ya pasó. Y yo le tengo que decir, Señor, ya pasó. Enséñame a vivir en mi realidad contigo. Y esta es la nueva realidad. Y si usted no puede cambiar, en esta mañana tenemos la frase maravillosa, pero Dios restaura lo que pasó. Porque Dios quiere restaurar tu vida. Y en esta mañana, no sé si hay alguna persona con un niño muy grande, aunque tenga 50, 60 años, ya es tiempo de crecer. El matrimonio y la familia es de adultos. Y yo le invito a usted, si está aquí, ¿cuántos niños habrán aquí? Levante su mano. Solo quiero orar por los niños grandes que tenemos en la iglesia. Allá hay una niña, por allá hay otra niña. Bueno, parece que hay muchas niñas.
¿Saben lo maravilloso? Que Dios quiere que ustedes crezcan, porque Dios quiere cuidar las familias. El estado niño no nos permite a veces ser felices. Llevamos mucho tiempo esa tristeza, esa situación que nos pasó, eso que vivimos. Pero en esta mañana, el versículo de Eclesiastés 3:15 es un versículo de libertad. Aquello que fue, ya pasó. Isaías también decía: no traigan a la memoria las cosas pasadas. Es que la palabra siempre nos habla de ir hacia adelante. San Pablo nos dice: y dejando lo que queda atrás, me estiro hacia adelante. Y es que la vida exitosa en las familias es cuando somos adultos, que enfrentamos y dejamos atrás nuestro pasado que nos hizo daño y que nos metió en conflictos y nos diseñó formas de vida no adecuadas para nuestro presente hoy día. Entonces, en esta mañana, yo voy a pedir, ahí donde están, si usted quiere, nos ponemos de pie un momentito. Vamos a orar al Señor. Vamos a decirle: Señor, quiero dejarlo de niño. Eso de niño que no me ha servido en mi casa. Eso de niño que me ha hecho sufrir en la familia. Eso de niño que no me hace feliz en este momento, que lo ando cargando. Y tú quieres que sea un adulto exitoso, lleno de tu presencia, Señor. En esta mañana yo quiero entregarte esa parte niña. Y vamos a orar. Ahí, si está ahí, alguno levante su mano para orar por usted en esta mañana. Vamos a orar. Padre, tú estás mirando las manos levantadas. Pero más que eso, conoces el corazón de mis queridos hermanos y hermanas. Hay áreas de niños, y algunos vienen con niños maltratados, con niños rechazados, con niños que lucharon para buscar el amor, con niños que se cargaron para que los quisieran, con niños que no pueden dejar de dar la talla, que siempre quieren hacer cosas para ser aceptados por su familia. Pero en esta mañana, tú que eres el Padre amoroso, yo te ruego que tú, con tu poder, saques a ese niño de nuestras vidas y pongas un adulto sano, un adulto que nos haga ser felices con la familia que nos diste, con los hijos que nos diste, con el esposo que nos diste o la esposa que nos diste, aún con los suegros que nos diste. Señor, ayúdanos, porque queremos tener hogares sanos y necesitamos familias adultas que enfrenten un mundo tan difícil y tan lleno de pecado y lleno de maldad, porque los niños a veces repiten las cosas malas sin darse cuenta. Señor, en esta mañana, que tu poder se manifieste en nosotros para poder ser adultos sanos. Sana, Señor, nuestras vidas. Te alabamos y te bendecimos y te damos la honra y la gloria. Gracias, Padre, porque yo sé que tú estás aquí estás en esta mañana, y podemos venir a ti con un corazón seguro, como decía el canto, que tus promesas se cumplen en nosotros, y una promesa es que tú quieres que seamos sanos, que seamos adultos. Y gracias, bendito sea tu nombre para siempre. Señor, tú miras cada hogar, bendice cada hogar en esta mañana. Bendito seas para siempre. Amén, Jesús. Amén. Gracias porque nos haces adultos buenos y sanos. Bendito sea. Que Dios les bendiga, queridos hermanos.